Santos falando. equipo estaba Tem uma acostumbrado a imagem tener. salve. Y jugando como el rival quiere, por ahí no estuvimos cómodos. En realidad no fue un buen partido nuestro y bueno, prepararnos para lo que viene ahora. São Paulo, aqui, se me permite duas questões. A primeira, em relação ao Felipe Aguilar. Você acha que o seu time sentiu, entrou psicologicamente abalado para a segunda etapa, até por isso o jogo ruim do time, principalmente nesse segundo tempo? E a segunda pergunta é, o Santos vai poupar jogadores para o compromisso contra a equipe do Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, por favor? No creo que haya sido que el equipo haya tenido un buen segundo tiempo porque salió Aguilar. Simplemente, bueno, nosotros tenemos la vuelta de Luis y de Veríssimo después de mucho tiempo de no jugar. Aguilar venía jugando todos los partidos. Es uno de los jugadores más importantes que tenemos, pero eso no creo que haya sido el responsable de que el equipo no haya tenido por ahí o no haya cedido mucho más a Corinthians que en otros juegos particularmente. No, nosotros pensamos que la Copa de Brasil, Quinta Feria, para nosotros es importante, así que veremos ahora cómo están todos, si podemos volver a tener a Gustavo, que estaba lesionado, si puede jugar Aguilar. Vamos a intentar hacer lo posible para seguir perteneciendo a un torneo también muy importante como el Paulista en la actualidad. São Paulo, no jogo da primeira fase, no empate em 0-0, quando você volta para o segundo tempo com o Rodrigo, o time melhora bastante. Hoje você começa com o Rodrigo no banco e de novo coloca no intervalo. Como é que foi essa decisão de começar o jogo sem o Rodrigo e por que é que você o colocou no intervalo? No, porque el plan del partido era tener a Cuevas de falso 9 para tenerle el control, jugar con Sánchez abierto junto con Derlis y bueno, y la verdad que no vimos muchos argumentos ofensivos en el primer tiempo, entonces tuvimos que cambiar de plan de partido. No resultó tampoco el plan de partido del segundo tiempo, así que toda responsabilidad de la proyección y de ver de qué manera con los jugadores que tenemos le podemos hacer daño a un Corinthians que defiende con mucha gente y muy bien. Queria que você explicasse um pouquinho melhor a tua equipe coletivamente de forma ofensiva, né, no campo de ataque. O Santos foi um time que encheu os olhos de muita gente por conta dessa ideia ofensiva, mas hoje diante do Corinthians praticamente foi neutralizado. Na segunda etapa quase não conseguiu criar. Por que tanta dificuldade? Porque en mérito del rival, por eso reitero, para mí la clave del análisis es que se jugó como quiso Corinthians, o sea, como Corinthians prevaleció, ganó muy bien el juego porque nos neutralizó, no nos atacó, pero sí nos incomodó en el partido y nosotros no tuvimos respuesta. Entonces, ante esa realidad, es mérito del rival e incapacidad nuestra para poder generar ataques, más aún teniendo en algún momento, en algún caso la pelota y aún más teniendo la posibilidad de tener más jugadores en campo rival. Pero eso no es un indicativo de que podamos ser mejores. Hoy no fuimos mejores porque el rival se impuso con su idea. Sampaoli, desde a sua chegada, você foi rapidamente elogiado por ter tirado o máximo de alguns jogadores do Santos que até eram contestados aqui no ano passado, por exemplo. Hoje, o desempenho individual de alguns jogadores do Santos, esse desempenho individual atrapalhou o coletivo? Alguns jogadores renderam muito abaixo do esperado hoje? Mire, yo creo que cuando uno analiza el fútbol, que es un juego colectivo, a mí me compete mucho analizar lo que pasó en el desarrollo colectivamente. Indudablemente, las trabas que nos puso Corinthians generó que ni lo colectivo ni lo individual se rebelaran ante esa realidad y por eso no pudimos doblegar a Corinthians, que reitero, me parece que ganó bien el partido de la idea. La idea de Corinthians fue la que nosotros vimos y no la pudimos contrarrestar. Principalmente no primeiro tempo, o Santos teve a posse de bola, mas não conseguiu criar oportunidades, não foi agressivo o suficiente. O Fábio Carille, na entrevista coletiva dele, falando sobre essa situação, disse que lembrou de um fato que aconteceu no Corinthians mesmo, que ele não tinha um centroavante, um momento que ele não tinha um atacante ofensivo, um 9 goleador. E por isso ele não podia
cruzar bolas na área e tinha que adaptar a equipe. Está fazendo muita falta para você esse atacante? Hasta ahora, si usted cuenta que el Paulista, el Santos es un equipo que ha hecho muchos goles. Hoy pensar de que jugar con un 9 de área, que normalmente yo lo he tenido siempre, es una justificación, es un argumento más y una herramienta más cuando uno tiene la posibilidad de tener desborde por los costados. Pero hoy nosotros tenemos centrodelanteros dentro del plantel muy jovencitos, muy jóvenes, y bueno, trataremos de que jueguen en el momento que el equipo necesita. Hay una cancha muy difícil, con un rival con una localía muy fuerte, y pensamos que lo mejor era jugar con este tipo de jugadores. No tenemos que pensar en potenciar para el partido que viene lo mejor que tengamos y de ahí atacar a Corinthians, porque indudablemente es un equipo que le gusta defenderse, entonces hay que ser bastante creativo ahora en la revancha. É isso que eu ia perguntar para você, São Paulo. Terceiro jogo contra o Corinthians e o Santos não conseguiu vencer nenhum deles, né? O Corinthians tem sido a pedra no sapato do Santos aí em 2019. Para esse outro jogo, você pensa mudar muito a escalação, a estratégia de jogo para ver se essa vitória venha? Sí, pero son juegos muy parejos, fueron 2 empates y jugamos los 3 partidos acá. Y nosotros no jugamos nunca en casa, pero fueron 3 juegos distintos. Los 3 no creo que haya habido gran diferencia, salvo en este que nosotros no, más allá de no sufrir tanto el partido, no hicimos sufrir a Corinthians, que es nuestra idea. Pero no creo esa estadística como algo valedero para lo que viene. São Paulo, queria que você falasse sobre a característica do seu time, um time que gosta de tocar, de sair tocando a bola e não rifar a bola. Mas hoje, quando o Corinthians pressionou, acabou dando de graça para a equipe do Corinthians. Só outra questão, por gentileza, o Santos pecou na falta de atenção hoje? ¿La falta de? Atenção. Sí, el equipo pierde por detalles, por 2 jugadas puntuales. No hubo asedio de Corinthians. Como también digo, reitero, ¿no?, que Corinthians para mí ganó bien. Nosotros no sentimos asedio en el partido, pero no tuvimos juego. Entonces nosotros nos vimos neutralizados, y en ese andar neutral que convivimos durante el juego era muy difícil que hagamos un gol, porque necesitábamos solamente el 1 contra 1, de ganar un duelo. No veía la manera de cómo generarle incomodidad a Corinthians. Por eso hay que trabajar mucho más cuando no suceden que nuestras individualidades puedan marcar diferencias, que haya argumentos colectivos que permitan sorprender a un equipo que se para con mucha gente. Inclusive hubo un momento que Van der Loop defendía al lado de Fagner, que Pedriño o Clayson defendían al lado de los laterales, más el volante de ese lado. O sea, se multiplican para defender, entonces tiene que tener otras variantes para poder atacar. São Paulo, no último jogo aqui contra o Corinthians, o Carlos Santos jogou um pouco mais ofensivo pelo lado direito e o Santos não foi bem. Hoje, no primeiro tempo, o Carlos Santos também atuou pelo lado direito de maneira ofensiva. Eu queria entender o porquê da manutenção desse posicionamento do Carlos Santos, já que ele é um dos principais homens do Santos ali no meio de campo. Mira, en realidad Carlos Sánchez, Derlis, Soteldo, que entró después, Rodrigo, el tema de cómo le llega la pelota en realidad. Llegamos muy incómodos a los extremos. Entonces valorizar una función, no me parece que el problema estuvo en la construcción del juego. Cómo le llegó la pelota para juzgar a un jugador que estaba esperando que llegue la pelota para determinar algún tipo de jugada. No, en el partido anterior creo yo que hubo una responsabilidad compartida. En la responsabilidad de que Carlos no haya tenido una buena tarde tiene que ver con el juego del equipo. São Paulo, boa noite. O Corinthians tem um jogador que tem uma característica de irritar o adversário, que é o Clayson. E hoje, por exemplo, o Vanderlei tomou o cartão amarelo já com 12 minutos do primeiro tempo. Queria saber como que você vai tratar o psicológico do seu time para esse jogo da volta.
No, nosotros tenemos que saber que tenemos 90 minutos para cambiar la historia y cualquier evento que nos saque de esa posibilidad seguramente será una distracción. Así que pensar solamente en los que no haga bien para ganar el partido. Sampaoli, hoje você não contou com o Gustavo Henrique e logo no início do segundo tempo perdeu o Felipe Aguilar. O quanto a possível ausência deles dois preocupa no jogo de volta? Bueno, son los zagueros que vienen jugando habitualmente. Entonces cuando uno pierde jugadores que vienen jugando habitualmente juntos, que se conocen muy bien y que han sido muy sólidos, y jugar con Luis y de Veríssimo después de tanto tiempo en una instancia así es complicado para que resulte, más allá de que sean buenos futbolistas. Así que vamos a ver si están, y si no están, trataremos de saber de usar al que esté mejor. Gracias, profe. Obrigado, colegas. Boa noite a todos. E aí. Muito bem, então a palavra do Sampaoli. A gente vai com calma já repercutir tudo o que ele falou e até traduzir os principais pontos, mas só deixa eu continuar na Arena Corinthians, que eu quero saber do main